Mira, te enseño. Esta es la madera que tiene el escritorio. Vale, bastante rojiza. No sé si llegas a apreciar por aquí del polvo. ¿Ves? Rojiza. Lo de los cajones, mira qué bonito. Vale, para que veas la diferencia que tiene con el interior. Esta es la madera del frente y esta es la del interior. Y esta es la tapa de arriba, ¿vale? Esto, si te fijas, es muy blanco. Esto es otra madera. Y nos hemos dado cuenta, bueno, aquí hay restos, ves por aquí, que esto tenía antes un tapete, un tejido. Entonces, aquí lo que te recomendamos por nuestra parte es hacer una restauración clásica. Así que nada, ya nos dices. Saludito. Hola artistas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Exclusive Muebles. Yo soy Javi y en el vídeo de hoy os vamos a contar cómo hemos restaurado este escritorio antiguo de madera. Antes de empezar, deciros que el mueble viene de ser tratado contra la carcoma. Lo primero que vamos a hacer, vamos a lijar toda la superficie para quitar el barniz antiguo. Vamos a utilizar, como es habitual, nuestra lijadora eléctrica y también lija de mano para las esquinas. El lijado lo vamos a hacer con 3 lijas. Primeramente vamos a utilizar una lija gruesa. En este caso, con una lija de grano 80 nos valía porque salía el barniz con bastante facilidad. Luego vamos a continuar con una lija de grano 120 y vamos a acabar con una lija de grano 180. Mirad, aquí lo enseño completamente lijado. Mirad qué madera más bonita ha salido debajo del barniz este oscuro que tenía. Una madera de caoba o sapeli preciosa. Ya con el mueble lijado, lo que vamos a hacer es darle un tratamiento también preventivo anticarcoma. Como os dije antes, el mueble viene de tener un tratamiento contra la carcoma, pero ya con el mueble lijado completamente le vamos a dar también un preventivo. El tratamiento preventivo es pincelar todo el mueble con el producto anticarcoma y dejarlo secar a temperatura ambiente. No hace falta envolverlo ni dejarlo en cuarentena ni nada, únicamente que seque bien. Cuando esté seco, si pasamos la mano y notamos que la madera está un poco áspera, nos tocará volver a lijar otra vez con la lija de grano 180. Con el anticarcoma seco y la madera lisa y suave, y antes de aplicar el barniz, lo que vamos a hacer, vamos a sellar la madera. Para sellar la madera vamos a utilizar un sellador o un tapaporos, que es lo mismo. Nosotros utilizamos siempre intentamos utilizar siempre productos con base a agua. Esta vez lo mismo, el tapaporos es un producto con base a agua. Este producto es importante de aplicar antes del barnizado porque lo que nos va a hacer es va a sellar el poro de la madera, va a darnos viveza a la veta y aparte nos va a dar mucho más rendimiento al barniz. Igual que hace la imprimación sobre la pintura, el sellador o el tapaporos hace que rinda mucho más el barniz. También cuando por ejemplo barnizamos con un barniz de color, va a hacer que le cueste más absorber ese barniz y eso nos va a evitar que se hagan manchas feas por ese barniz de color. Resumiendo, que cuando vayamos a terminar un mueble en madera natural barnizado, es importantísimo siempre aplicar antes del barnizado un sellador o un tapaporos, es imprescindible. Le voy a dar 2 manos y si os fijáis siempre vamos a seguir la dirección de la veta de la madera. Entre cada mano del tapaporos tenemos que dejar que seque muy bien y entre cada mano vamos a lijar con una lija de grano 240. No sé si os habéis dado cuenta, pero bueno, ya estoy yo aquí para decíroslo. Cada vez que vamos lijando vamos aumentando el número de lija, es decir, cada vez la lija es más fina. Con esto lo que conseguimos es que la madera, cuando acabemos todo el proceso, esté completamente lisa. Tenemos la madera sellada, así que vamos a barnizarla. Vamos a utilizar un barniz incoloro con acabado mate. Con este barniz lo que vamos a conseguir es que la madera prácticamente no tenga ningún cambio a su aspecto natural, es decir, que se va a ver completamente natural cuando una vez el barniz esté seco. De barniz le vamos a dar 3 manos y vamos a barnizar tanto con brocha como después también vamos a barnizar con esponja, con una esponja de baño. Y los que ya habéis visto vídeos nuestros ya sabéis que lo utilizamos muchísimo.
Ahora, como está mojada, sí está cogiendo, digamos, ese brillo, pero ya veréis cuando esté acabada y seca, se va a ver completamente mate, como si no estuviera barnizada, con un acabado precioso para la madera. Como hemos hecho con el sellador, ahora entre mano y mano de barniz vamos a lijar igualmente, pero esta vez lo vamos a hacer con una lija de 360 o de 500, como preferamos. Y no lo he dicho hasta ahora, pero bueno, lo digo. Es importantísimo también a la hora de barnizar seguir el veteado de la madera, y también cuando lijemos es importantísimo con un trapo seco eliminar por completo el polvo que hayamos generado con ese lijado. Este barniz también es un barniz al agua y tarda en secar en torno a 2 horas, así que en un día te podemos darle 3 o 4 manos de barniz sin problema. En la encimera teníamos un problema, y es que las maderas no tenían nada que ver una con la otra. Y esto es porque originalmente, como vimos al principio del vídeo, esta pieza traía un tapete de color rojo. La idea del tapete se descartó, tanto de color rojo como de color verde, esa idea se descartó. Así que viendo diferentes opciones, también descartamos la opción de teñir esa chapa de madera, porque el dibujo que tenía no decía nada, era un dibujo totalmente liso y no decía nada comparado con lo que decía el escritorio. Así que lo que hemos decidido al final ha sido chapear esa encimera de madera. Lo que solemos hacer en estos casos es recurrimos a un experto en maderas. Vamos a un almacén de maderas que conocemos, donde ya hemos ido varias veces y tenemos confianza en la persona que trabaja allí. Le llevamos un cajón, le llevamos fotografías y le decimos lo que queremos hacer, y él nos aconseja. En este caso nos aconsejó, ya que la chapa de caoba que tenía era bastante amarilla, nos aconsejó una chapa de madera africana de color rojo. Es una chapa preciosa que vais a ver ahora. Chapear una mesa o una encimera es un proceso difícil, es bastante complicado y es algo que requiere práctica hasta que sale bien. A la primera es normal que esto no salga bien, ¿vale? Así que si lo hacéis alguna vez y a la primera no sale, no os desesperéis, que es normal. Este chapado se va a hacer con 4 chapas y todas en la misma dirección. Cada chapa mide 20 centímetros de ancho y la encimera, si no recuerdo mal, eran 70 centímetros de ancho. Hay que saber la distribución que le vamos a dar a la chapa. En este caso vamos a partir desde el centro para afuera, así que dividimos el tablero en dos por la mitad. Esto lo hacemos en este caso para tener un punto de partida para empezar a enchapar. Antes de comenzar a enchapar, a pegar la chapa a la madera, vamos a diluir cola con un poquito de agua y vamos a darle a toda la superficie, tanto a la encimera como a las chapas, para crear mordiente. Vamos a darle una mano de esta cola un poco diluida y la vamos a dejar secar por completo. Cuando haya secado esa primera mano de pegamento que le hemos dado, le volvemos a aplicar pegamento. Esta vez ya sí que para pegar también lo diluimos un poquito con agua para que nos cueste menos su extensión, y también lo vamos a hacer con rodillo. Y ya esta vez sí, con el pegamento fresco, lo colocamos en la línea que hemos hecho en el centro del tablero como punto de partida. Con la chapa bien colocada en la línea, empezamos a darle presión con un taco de madera del centro hacia afuera. Con esto lo que vamos a conseguir es conseguir que todo el pegamento se extienda bien, que no se quede en ningún sitio sin pegamento, porque si se queda algún sitio sin pegamento es cuando nos va a aparecer las pompas, las burbujas. Se va haciendo con cuidado del centro hacia afuera. Como hemos empezado del centro, pues también me tocará hacerlo de un lado para otro, y tocará meter un poco de más de pegamento en las esquinas. La idea es que esta chapa quede completamente ya pegada. La siguiente chapa también va a partir desde el centro pero hacia el otro lado. La vamos a colocar al lado de la otra, pero va a montar sobre la otra 1 milímetro más o menos. Tiene que montar un poquito sobre la otra. Y volveremos a hacer lo mismo que hemos hecho con la primera chapa. Volveremos a presionar hasta que quede completamente pegada. Algo que es muy importante aquí es que la chapa que hemos puesto primeramente esté bien pegada en la zona donde vamos a empalmar con la otra. Como os he comentado, vamos a montar una sobre la otra, pero la que va a quedar por abajo, esa tiene que estar en esa zona perfectamente pegada.
Hacemos lo mismo en los dos laterales que nos falta y haciendo la misma operación, siempre montando 1 milímetro, 2 milímetros por encima de la chapa anterior. En esta ocasión, como es un tablero independiente que va a ir embutido, vamos, encajado en lo que es la estructura del escritorio, no me preocupa demasiado los bordes, así que en esta ocasión lo que voy a hacer que parta, que se doblen para poder pegar bien la chapa que va a quedar por la superficie. Se podía haber cortado también una tira a la medida que necesitábamos, pero este pliegue que hacemos nos sirve para tapar este lateral que tiene. No queremos que quede fino, pero sí queremos que quede tapado. Y con los bordes horizontales vamos a hacer lo mismo, los vamos a cortar y vamos a doblarlos para que quede tapado también el lateral. Ya hemos dejado la chapa colocada y todos los cantos bien bonitos, y ahora lo que vamos a hacer, vamos a proteger la chapa, el chapado. Para ello vamos a utilizar goma laca diluida con alcohol. La goma laca para barnizar normalmente se hace con una dilución de 10 partes de alcohol por una parte de goma laca. Y ahora aparte le vamos a añadir otras 10 partes más de alcohol. Es decir, vamos a tener una goma laca aproximadamente con una composición de 20 partes de alcohol por una parte de goma laca. Vamos a aplicarle un par de manos y las dejamos secar. Así se empieza a ver ya nuestra encimera. Como veis, aquí podéis observar el detalle de cómo está montada una chapa sobre la otra. Para subsanar esto, ahora lo que nos toca es lijar la encimera. Para lijar la encimera voy a utilizar una lija de grano 180. Tenemos que tener cuidado en el lijado de no comernos la chapa, así que mucho ojo a la hora de lijar, de no pasarnos con el lijado. Mejor hacerlo con una lija de 180 y tardar un poquito más que hacerlo con una lija, por ejemplo, de grano 80 y comernos la chapa y que empiecen a salir hondiduras. Mirad las uniones de las chapas que bien quedan, así que prácticamente no se notan. Suele dar un poquito más de guerra a la hora de pegar que colocándolas sin montar una sobre la otra, pero para mi punto de vista el resultado es mejor en las uniones, ya que muchas veces las chapas no vienen cortadas perfectamente rectas o los tableros que estamos enchapando no están perfectamente rectos, no están perfectamente cortados rectos. De hecho, estas chapas, si tú las mides todas, no todas tienen 20 centímetros. Una tiene 20,1, otra puede tener 19,8, 19,7. Es decir, esos milímetros al final, si las vas casando unas sobre otras, se va a acabar notando esas aguas que van torcidas. Entonces así lo que solucionas es montando, las consigues colocar completamente rectas. Ya tenemos nuestra encimera lista para proteger y mirar qué bonita ha quedado. A mí personalmente me encanta esta chapa que nos han dado, esta chapa rojiza de madera africana. Me parece preciosa, me parece que ha quedado muy bonita la encimera. Para protegerla voy a utilizar el mismo barniz que he utilizado para toda la estructura, un barniz incoloro con acabado mate. Como es la encimera y es lo que más uso va a tener, le voy a aplicar más manos. En la estructura le hemos aplicado 3 manos de barniz, aquí en la encimera le vamos a aplicar, si no recuerdo mal, fueron 5 o 6 manos de barniz que se le aplicó. Como siempre, en los barnizados seguiré el veteado de la madera y lijaré entre cada mano con una lija de grano 500. Este barnizado le voy a hacer por completo con mi esponja de baño y antes de que se seque el barniz voy a hacer pasadas de lado a lado de la encimera para que no se me quede ninguna mancha. Ya estamos acabando esta restauración, únicamente nos quedan los herrajes, las zonas metálicas. Este mueble tenía de herrajes estos embellecedores que tenía en todas las patas y también lo que son los tiradores, los pomos de los cajones que también eran del mismo metal. Los embellecedores de las patas no los sacamos ya que estaban muy bien apretados, es decir, decidimos no quitarlos y lo hicimos in situ en el mueble. Para ello utilizamos una lija muy fina y hicimos un lijado mojado, es decir, con un poquito de agua estuvimos lijando. La lija que utilizamos, si no recuerdo mal, era una lija de grano 240. Al hacerlo con una lija tan fina y en mojado,
lo que hacemos es, entre comillas, un pulido. Como veis, ha quedado como nuevo, con muchísimo brillo. Para limpiar los pomos de los cajones utilizo el truco de meterlos a hervir con agua y vinagre. Os dejo por aquí arriba un vídeo donde está todo perfectamente explicado. Y ya por último voy a proteger o voy a nutrir el interior de los cajones, el interior del mueble con cera incolora natural. A nosotros al interior de los muebles siempre nos gusta aplicarle cera natural o un aceite. Solemos hacerlo siempre con cera natural. Esto lo que nos va a hacer es, nos va a proteger la madera por el interior, nos va a nutrir la madera por el interior también, y luego aparte en las zonas donde tenga rozamiento madera contra madera va a estar la madera encerada y el rozamiento va a ser menor porque va a deslizar mejor gracias a la cera. En los cantos del tablero, si os fijáis, se ven unas manchitas más oscuras y eso es porque le hemos aplicado una cera. Le hemos aplicado cera de color caoba para que no se descascarille cuando metamos o cuando pudiera rozar. Es decir, para que esté todo también más suave también en el lateral del tablero. Y aquí tenemos el resultado final. Mirad qué bonito ha quedado. Si os fijáis en el chapado, tiene un color distinto que le da un aspecto espectacular. Da un contraste, un ligero contraste entre la estructura y el chapado que hemos hecho nuevo, pero dando una armonía perfecta a todo el conjunto. Que en mi opinión personal me gusta mucho más que si se hubiera colocado un tapete de color rojo o de color verde, como era originalmente. Aquí os enseño cómo estaba. La verdad es que en ningún momento nos imaginamos que debajo de esto pudiera aparecer esto que ha aparecido, que la verdad es que es una auténtica maravilla y que a mí personalmente me encanta. Esto es todo por esta semana. Muchísimas gracias por dedicarnos un rato de vuestro tiempo. Espero que os haya gustado el trabajo, espero también que os haya gustado el vídeo y nos vemos el miércoles que viene en un nuevo trabajo de Exclusive Muebles. Un saludito.